Él es Mauricio Eichner y se encuentra iniciando su gestión como presidente del Consejo Sionista de México. En esta ocasión, en entrevista para Enlace Judío, Mauricio nos platica qué hace el Consejo Sionista y qué tan cercana es realmente su relación con el Estado de Israel. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a Enlace Judío por invitarnos a esta conversación. Pues Mauricio, estás tomando la silla de presidente del Consejo Sionista de México de una manera un tanto repentina, debido a la lamentable pérdida de Benny Zlochevsky, un gran amigo para todos. ¿Y qué representa para ti esto de manera personal? Sí, la verdad es que es completamente inesperado, es un momento de continuidad. Te cuento, nosotros tenemos unos estatutos donde a falta del presidente, por cualquier motivo, esa responsabilidad tiene que recaer en el primer vicepresidente, que es el papel que yo tenía hasta hace un mes. Ahora la misión, de acuerdo al protocolo, es que en los próximos 6 meses convoquemos a elecciones para que se pueda hacer pues una nueva mesa donde se integrarán planillas y se invitará a los participantes del Consejo a que elijan a la nueva mesa, y ese es un tema pues solamente de orden y procedimiento. Sin embargo, pues respondiendo a tu pregunta, es una responsabilidad enorme, unos zapatos que mi querido compañero y amigo y pues con quien compartí 1000 batallas, realmente nunca es sustituible, imposible de llenar, y solamente es un homenaje a su labor y una continuidad a esto que venimos construyendo desde hace ya algunos años. Benny estaba trabajando ya en su 4.º año de presidencia del Consejo, y yo estaba con él trabajando a su lado como primer vicepresidente, y hay, bueno, infinidad de anécdotas solo de esta última etapa. Ahora, bueno, hay que darle continuidad a ese esfuerzo, hay que honrar su memoria con la conclusión de los proyectos con los cuales iniciamos toda esta aventura y lograr lo que Benny tenía siempre en sus primeras palabras, y es decir, que en las calles de México se hable de sionismo y que en las calles del sionismo se hable de Israel. Hermosa manera de decirlo, Mauricio. Y bueno, yo sé que la vida continúa y a ti la silla en lo absoluto te queda grande. Tienes una gran trayectoria sionista. Platícanos un poquito de ti. ¿Cómo has materializado a lo largo de tu vida esos sentimientos sionistas que siempre has llevado contigo? Gracias por la pregunta. Mira, son muchísimos años de estar en estos andares. Te diría que desde muy joven, desde inicios de los lejanos años 70, y cuando yo era realmente un chiquitín, empecé a involucrarme en los movimientos juveniles, primero invitado por alguien que tenía que tener Hanijim y que decidió que yo era un buen proyecto y me invitó a formar parte de eso, y después empezar a ver el movimiento que se hace andando, ¿no? Así es que, bueno, fui invitado a participar de un primer movimiento que era Anoar Hatzioni, y después de unas cuantas primeras veces, un día mi madrij me citó en otro lugar diferente, y ahí estaban haciendo Ejalutz Lamerhav en México. Hubo una escisión, hubo un movimiento, empezó a haber cambios y tenían un fondo ideológico. Así, siendo yo un niño realmente de 6, 7 años, empecé a escuchar de esto y me empecé a interesar y seguí ahí. La verdad es que mi vida en los movimientos juveniles fue muy prolongada. Estuve hasta que terminé mis estudios profesionales de licenciatura involucrado, y a lo largo de toda esa historia pasaron muchísimas cosas. Cosas relevantes, te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, creamos de la mano de grandes líderes que hay hoy en la comunidad, y no quiero mencionar algunos y omitir a otros, pero realmente
las capas directivas que hoy están a cargo en estas aventuras, siendo todos muy jóvenes, y así fundamos de la mano las primeras organizaciones que salían del establishment solo de las comunidades, las federaciones de estudiantes judíos, las diferentes organizaciones que levantaban una voz contra los temas que en ese momento tal vez no se tocaban contra la OLP, o incluso, una experiencia que marcó mi vida de forma definitiva fue en el año 1986, cuando el gobierno de Israel hizo una selección entre algunos de los líderes que estábamos en la comunidad y nos involucró en un proyecto para ir a llevar un mensaje de paz y de esperanza y de libertad a nuestros hermanos que estaban oprimidos en la Unión Soviética. Y eso será tema de otra larga conversación, donde afortunadamente al caer, y en ese preciso año es cuando empezó el tema de Glasnost y después de Perestroika, empezó toda esta liberación, y habíamos un grupo de personas que íbamos del mundo entero. Yo tuve el privilegio de ir con una pareja, un compañero, al igual que otras 10 parejas desde México, llevando este mensaje y concluyendo en Israel y llegando a Israel unos días después de la Marcha de la Vida para el tema de Yom Ha'atzmaut inclusive, ¿no? Así es que, son eventos muchísimos, ¿no? Hicimos FEMUJ en ese momento, que hoy ha evolucionado y hoy le cambiaron una letra, pero ahí está. Incluso cosas no tan cercanas al sionismo, pero sí relevantes en la comunidad, como un grupo que fundamos, que hoy también ha evolucionado y que se llamaba Grupo Retorno, y que veía por los jóvenes que necesitaban un foro para tratar los problemas que les aquejaban y que lamentablemente los habían orillado a estar en el camino de las adicciones, y teníamos que atender ese problema también. Entonces, siempre me han gustado los retos, siempre he estado en lugares que no son muy fáciles de transitar, pero que cuando logramos abrir las puertas encontramos mucha bendición en las soluciones. Mauricio, vayamos entonces a la pregunta más básica. ¿Qué es el Consejo Sionista? ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus principales actividades? Bien, el Consejo Sionista de México es la casa de todas las organizaciones que tienen algún tipo de identidad con Israel, que están haciendo diferentes formas de acercamiento, y caben todos. Por eso es un gran marco, es un paraguas que alberga a las diferentes organizaciones, sin importar su color, en cualquiera de las parametrías políticas o en cualquiera de los diferentes ámbitos. Tenemos gente de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de blanco, negro, rojo, azul, no importa. Si su objetivo es que traigamos un activismo que promueve al Estado de Israel, son bienvenidos. Y no solamente la mesa activa integrada de una manera federada por todas las organizaciones pro-Israel que están dentro de la comunidad trabajando, incluso atendemos a todas las otras requerimientos y comunidades y grupos que son externos a la comunidad propiamente, pero que también tienen un fuerte activismo alrededor de la idea de Israel, como son los grupos evangélicos o los grupos cristianos activos, con quienes tenemos una estrecha relación, que son amigos incondicionales de Israel, y que les debemos enorme agradecimiento a todo su apoyo, y que siempre nos honran con hacernos parte de sus actividades. Y Mauricio, ahorita que estás hablando de actividades, quisiera aprovechar para preguntarte, ¿hay realmente una relación cercana entre el Consejo Sionista de México y el Estado de Israel? Es decir, ¿existe una comunicación continua y constante con objetivos en común?
Bien, es súper interesante esta pregunta y se complementa con la pregunta anterior que hablábamos de qué hace y quién es el Consejo Sionista. El Consejo Sionista, al ser una mesa federada donde están representadas todas las organizaciones que activan dentro de la comunidad, como voy a mencionar algunas y voy a olvidar a otras y pido una disculpa anticipadamente, pero tenemos también al Keren Kayemet, pero también al Keren Ayesot, pero también a las comunidades de todas las comunidades, y también los movimientos juveniles y también las representaciones de los partidos políticos en México, de Israel, y bueno, hay infinidad de grupos, por ejemplo, las señoras que trabajan muy activamente a favor de la recaudación de fondos para el apoyo a los soldados, tanto en Bad Leman Hayal como en la parte del Beit Alohem, donde aquellos que pasaron por ahí requieren, después de su participación en el ejército de apoyo, pues también recaudan fondos y ayudas, y cada uno tiene una forma y un interés y una proximidad distinta al Estado de Israel. Y lo que encuentran en común, el común denominador, el círculo se une para todos los que participan de la mesa, es precisamente en eso, en que nosotros como Consejo Sionista Independiente tenemos una vinculación directa a través de la Organización Sionista Mundial, de la World Zionist Organization, que es quien celebra cada 5 años el Congreso Sionista, donde vienen representantes de todo el mundo, y es el mismo que hizo Teodoro Herzl en Basilea, Suiza, y que nosotros hoy le damos continuidad, y que esa es nuestra autoridad máxima. Trabajamos de la mano con las autoridades locales, somos amigos de todas las comunidades, el mismo Comité Central en diversidad de eventos nos coordina y nos apoya. Sin embargo, el reporte que tenemos y el vínculo que tenemos y la relación es directa con la Organización Sionista Mundial, donde cabe aclarar que México y el Consejo Sionista en su conjunto tiene una representación muy relevante. Muy relevante, ¿por qué? Porque en el Congreso Sionista, donde participa gente de todo el mundo, México tiene 8 votos. Y esos votos, bueno, en realidad tenemos 7 y estamos trabajando por el 8º. De una manera proporcional contra el número de personas que integran la comunidad de México, es completamente desproporcionado. Para que te des una idea, la comunidad norteamericana tiene 250 votos, ¿no? Entonces, si tú conoces los números, puedes darte cuenta de la enorme desproporción que hay entre los 7 que tenemos en México y los 250 que tienen los Estados Unidos, que es la comunidad más grande del mundo, ¿no? Sin embargo, eso habla del activismo y de la importancia de México en el sionismo y en toda esta historia, ¿no? Tenemos gente célebre como Aryeh Dulcin, que, bueno, pues sabemos que fue un importantísimo dirigente de la agencia judía, y así es interminable la lista de mexicanos destacados, y es la continuidad a esa labor la que tenemos que dar, y es el crisol, la unión, el poder tener un foro donde no estamos hablando de las diferentes actividades que comúnmente se realizan, sino de cómo seguir adelante con esta labor. Y ahora, Mauricio, quisiera preguntarte por los beneficios. ¿Cuáles son las principales ventajas de que una organización, una federación o una comunidad se afilie o pertenezca al Consejo Sionista de México? Bueno, algo súper interesante y una aportación muy, vamos a llamarla de primer término, es el alcance, la difusión que podemos ofrecerles. Hoy en día, la enorme cantidad de Askanim, de voluntarios que existen en los diferentes grupos y comunidades, hacen una variedad, una gama de
productos y de actividades que es interminable. Nosotros en el Consejo Sionista somos un lugar donde de alguna manera tratamos de coordinar que esto funcione mejor, siempre y cuando sea algo relacionado con Israel. Y así traen sus actividades y a cambio de traerlas les ofrecemos difundirlas en nuestros grupos y en nuestras redes para que a través de eso cada uno decida qué contenido consume. Es decir, si los representantes de un partido político, cosa que es real, hacen una actividad de una conferencia o un enlace o una mesa redonda, nosotros vamos a ofrecerla dentro de nuestros diferentes medios de difusión y cada uno de los que puede recibir esta información decide autónomamente si consume o no ese contenido. Nosotros no producimos contenido, no somos responsables del contenido, si se habla bien, si se habla mal, si se dice un tema u otro. Si es un tema de Israel, ahí estamos. Y arriba de eso, porque dije que esto era el nivel más superficial, hay ciertas actividades centrales del comité, del consejo, de los diferentes grupos que activamos aquí dentro, que son las que son el hilo conductor de nuestro año laboral. Una de ellas es el premio Herzl y la otra es el premio Jerusalén, que son realmente muy relevantes. Y lo explico muy brevemente. El premio Herzl, empiezo por ahí, es un premio que se otorga a la trayectoria sionista de un destacado miembro de la comunidad, de un ASCAN, que ha trabajado de forma ejemplar a favor del sionismo y que uno de los requisitos es que sea menor de 44 años. Y ese es un tema simbólico, ya que Teodoro Herzl, padre y fundador del sionismo y del Estado de Israel, murió a los 44 años. Y ese es uno de los factores. Si él pudo en esa corta vida hacer un acto tan relevante, la forma de ver este premio es que cualquiera que haya hecho algo muy relevante para el sionismo y sea en ese periodo, podemos honrarlo con este premio. Así las diferentes comunidades, los diferentes grupos y las federaciones que participan de la mesa postulan a sus candidatos, y es otro de los beneficios que tenemos, y este candidato compite con los que ese año estén postulados, y hay un comité que finalmente lo elige, se lleva esa candidatura y esa elección al foro máximo del premio, que es en Israel, dentro de la Organización Sionista Mundial, y se elige al ganador. Y después se hace una ceremonia muy emotiva, muy completa, donde finalmente pues, se hace la entrega, ¿no? Así hemos podido hacerlo aproximadamente por una docena de veces cada año y es algo que funciona muy, muy bien y que llama mucho la atención. El otro evento similar, un evento magno y que es incluso extramuros, es el Premio Jerusalén, donde buscamos, con las autoridades máximas de la comunidad, pero de forma 100% independiente, a un mexicano destacado que merezca ser reconocido por su apoyo y por su labor y por su trayectoria a favor de Israel, a favor del Estado de Israel. Y así hemos encontrado el agradable problema de tener una gran cantidad de candidatos año con año que podrían ser premiados, y ahí sí no hay un límite como en el premio Herzl a la edad del postulante, ya que son pues filósofos, empresarios, gente incluso de la vida pública que han tenido ante la sociedad mexicana y como mexicanos un destacado desempeño a favor del Estado de Israel, y es eso lo que premiamos. Y también, bueno, es un evento público donde hay gran revuelo, medios de comunicación, reconocimiento muy amplio, y es hermoso, es algo que realmente es abierto a
a la gente que participa nuevamente y que traen todos los miembros de la mesa a sus afiliados y convivimos y premiamos y traemos buenas noticias a la mesa. Además de eso, bueno, también hacemos algunas publicaciones, algunos libros, conferencias, un poco de lo que comúnmente sucede y un poco cosas fuera de lo común. Y el Gidón, ¿cierto? No lo mencionaste antes. No hablé del Gidón, tienes razón. El Gidón Atsionut es un evento, y qué bueno que me lo recuerdas, que es importantísimo. Tenemos ya una larguísima trayectoria impulsando toda la ideología y todo el concepto del sionismo con los jóvenes estudiantes. Aquí hay un grupo bastante más escolar, académico, también donde hay una interacción de las diferentes partes. Participa gente de Bada Jinuj, pero también de las diferentes escuelas, pero también de la agencia judía, y inscriben a sus alumnos, y es una competencia de conocimientos sionistas. Y así los jóvenes se preparan durante un periodo importante de medio año. No es una cosa improvisada, porque son cosas bien específicas. Algo interesante es que gracias a un par de ideas y algo que tuve el privilegio de dirigir y de proponer, se cambió el formato. Pasó de ser un evento de conocimiento, el concurso de conocimiento sionista. Es un evento increíble donde los jóvenes en edad escolar participan no solo, como decíamos, por un tema de conocimiento. No es una acumulación de memoria como un premio de acumular información, y el que tenga esa capacidad es el que gana. Antiguamente así era. La innovación, y lo que desde hace 2 años se instituyó, es que tomamos el formato de debate. Y entonces hoy en día se trae un tema de actualidad que se tiene que relacionar con la historia sionista, y se hace un debate, y hay todas las reglas de los concursos internacionales de debate, que no es un tema sencillo y que hay que saberlo hacer porque tienen un tiempo determinado para defender una idea determinada, y pueden ser que los jueces les piden que la defiendan o que la destruyan, y tienen que conocer los dos lados de la moneda. Entonces ha enriquecido mucho y ha renovado, y hoy en día tenemos peticiones de otras federaciones y de otros países para replicar el modelo de este exitoso evento, que además tiene un increíble premio para el ganador, que pues consiste en obviamente un viaje a Israel, ¿no? Así es que la gente sí se empeña y sí lo quieren conseguir, y sí le meten mucho corazón y muchas horas de estudio, y vale la pena, vale la pena. Qué bueno que nos hiciste favor de recordarnos de esto. Sin duda vale la pena que los chavos se inscriban, sobre todo ante un premio que es nada más y nada menos que un viaje al Estado de Israel. Pues bueno, Mauricio, tocando otro tema y finalmente, sabemos por demás que el Estado de Israel siempre tiene una política muy controversial, llena de debate, incluso muy dividida. Mi pregunta es, ¿el Consejo Sionista de México está afiliado a alguna postura política en particular? Yo creo que es la pregunta más importante de toda esta conversación. Y la respuesta es una respuesta muy judía, porque la respuesta es sí, pero no. Tenemos los dos lados. Es decir, el Consejo Sionista tiene en su DNA a los partidos políticos representados en México. La respuesta es sí, sí están ahí sentados. ¿El Consejo Sionista tiene una postura específica? La respuesta es no, no tenemos una postura específica. Somos un
lugar donde pueden venir a expresar su postura todas las organizaciones, todos los colores, todas las diferentes formas, y damos foro a que haya esa expresión. Nuevamente, no difundimos su contenido, sí lo promocionamos. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo puedo decirle a alguien, miren, vamos a hacer una conferencia donde vamos a hablar de la ideología que está cargada en un extremo. Y habrá alguien que se identifica y que tiene ganas de oír eso y que quiere aprender de eso y asistirá. Esa es su decisión. Y después el otro extremo. Hay alguien que está en el otro lado y que le quiere hacer contrapeso y que necesita que la gente tenga la oportunidad de conocerlo. Y también lo promocionamos y también es decisión individual de cada uno de los que recibió esa información, asistir o no. Esto, ¿cómo se diría? Muy fácil. Somos apartidarios, pero no somos apolíticos. Sí tenemos una clara política y nuestra política es a favor del Estado de Israel. Si en el Estado de Israel se encuentra un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, si en el Estado de Israel se encuentra un gobierno de coalición, si en el Estado de Israel hay un caos y llevan una cantidad de rondas de votación sin poder decidir, nosotros sentados aquí en México, desde México y desde la lejanía, tenemos nuestra clara política y es la de apoyo al Estado de Israel. Después, el que quiera de manera personal o individual o con su grupo tomar acciones determinadas en base a los diferentes movimientos que ellos gusten representar, tienen dos opciones. O toman un avión, se hacen ciudadanos y ejercen su voto, o hacen difusión de sus ideas y tratan de buscar adeptos dentro de sus grupos. Y eso están en la completa libertad de hacerlo y es algo que nosotros con mucho gusto vamos a promocionar. Pues Mauricio, te quiero agradecer por formar parte de una organización que siempre está al pendiente de mantener una relación constante con el Estado de Israel y porque además, a través de muchísimas actividades, pues siempre logran mantenernos esa identidad sionista encendida. Muchísima suerte con todo lo que esté por venir. Muchas gracias a ustedes y visítenos en nuestra página que está disponible. Vengan a la mesa, pregunten cuáles son los requisitos, participen con sus diferentes propuestas, traigan a sus organizaciones y van a encontrar un foro abierto y a favor del Estado de Israel. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Chao.